Spoilers del tráiler del prototipo en Poppy Playtime capítulo 5. Número 1. El prototipo. Han pasado 4 años. 4 años de teorías, sombras y pistas a medias. Pero finalmente la espera terminó. O casi. El capítulo final de Poppy Playtime ya tiene fecha y el tráiler que acaban de soltar ya no es solo un avance, sino que nos enseñará más o menos por cómo van los tiros en el desenlace final de esta aventura. Por primera vez, el experimento que ha estado moviendo los hilos desde la oscuridad toma el control absoluto de todo. Lo vemos caminar, experimentar y hasta oímos su voz. Como acostumbra Move Entertainment, si no ponemos atención en las cosas que suben, nos perdemos la mitad de la historia. Así que hoy analizaremos cada fotograma, subiremos el brillo y tocará conectar cables para descubrir todo lo que oculta este tráiler. Y es que hasta ahora el 1006 era una entidad que solo aparecía para recolectar los restos de otros experimentos, arrastrando por ejemplo a Mommy Longlegs o a Catnap hacia la oscuridad. Sabíamos que acechaba los pasillos y que fue el responsable de la caída del Safe Haven, pero siempre como una sombra. Pero eso se acabó. Y es que el tráiler nos muestra el peso real de sus pasos, con esas patas arácnidas clavándose en el suelo. Incluso tenemos una toma en primera persona que revela su faceta de científico. Lo vemos seleccionando meticulosamente entre botellas, buscando la sustancia exacta y empuñando un bisturí con una precisión bastante perturbadora. Aunque Move mantiene el misterio ocultando su torso y rostro al final del oscuro pasillo, si analizamos los frames detalle a detalle surgen cosas interesantes. Primero, las mangueras conectadas a su cuerpo mecánico, que parecen transportar la misma sustancia que vimos en el primer teaser. Una clara evolución del gel de Poppy, que es el fluido vital para la creación de los juguetes. Segundo, el reflejo en el bisturí. Al girar la hoja refleja un tono rojo intenso, lo cual no parece ser casualidad, pues podría ser un indicio visual de que su propio cuerpo, o lo que queda de orgánico en él, está saturado de este elemento rojo, o quizás del entorno de carne que lo rodea. Y finalmente el detalle clave, las mangas. Si subimos el brillo a la toma final, los brazos del prototipo revelan no solo huesos y metal, sino jirones de tela, lo cual encaja perfectamente con el arte que Move compartió hace semanas celebrando el año nuevo, donde esta manga era visible, confirmando que el prototipo conserva vestigios de su forma de juguete, su ropa original, antes de convertirse en esta amalgama de metal, Poppy gel y órganos. Y esto nos lleva a lo más inquietante de todo, que sería su voz. Y es que a lo largo de los capítulos se reveló que su forma de hablar era bastante peculiar, pues ya no era una simple voz, al igual que su cuerpo, sino una amalgama de voces, lo que refuerza la teoría de que con el paso del tiempo ha añadido partes de experimentos en él, replicando sus voces o literalmente fusionando la esencia de una variedad de experimentos en él, aunque claro, sin perder el control sobre todo su cuerpo, pues con la misma precisión con la que maneja el bisturí, también puede hacerlo con las voces, engañando a Poppy y haciéndole creer que Ollie estaba de su parte. Por ello es curioso que al final del tráiler lo escuchamos hablar y diga "It's time to come home", con 3 voces muy distinguibles. La primera es similar a una voz aguda robótica, pero las últimas 2 se vuelven más graves. La primera de esas 2 recuerda la voz del Dr. Sawyer, pero la última suena más humana, similar a la de Elliot Ludwig, el fundador de la compañía, y a quien muchas teorías lo postulan como la persona detrás del prototipo. Y es que las características de este experimento siempre fueron destacadas por su gran inteligencia, mucho mayor a la de cualquier niño, creando artilugios capaces de deshabilitar cámaras con tan solo un reloj digital. Y la estatua que Catnap le hizo al prototipo parece dejar claro que parte de su cuerpo está formado por un cuerpo humano adulto, lo que acerca la teoría de que este hombre bondadoso que quería cuidar a los pibes y usar la tecnología para evitar la muerte de sus seres queridos se convirtió en el villano principal de la historia, usando su intelecto para reparar las cosas rotas con las que se encontró luego de la hora de la alegría. Por ello, su hábitat no es otro que los número 2, laboratorios. Por fin llegamos al origen de todos los males de la compañía. Después de recorrer el recibidor, la estación de juegos, sobrevivir al Playker y escapar del área de contención, accedemos a los laboratorios, el lugar donde los juguetes cobraban vida y los huérfanos perdían toda su humanidad. Al final del capítulo 4 ya nos confirmaba que estábamos entrando al secreto mejor guardado de Playtime, con la medida de seguridad más eficaz que tenían, regresando del capítulo 1 Huggy Wuggy, y un gran pasillo en el que seguían cultivando una gran cantidad de flores de Poppy. Este nuevo tráiler nos deja ver más de los laboratorios. Visualmente el cambio es muy drástico, pues a diferencia de las zonas anteriores que intentaban disfrazar el horror con colores vibrantes y fachadas más infantiles para engañar a los niños, aquí directamente vemos pasillos oscuros y opresivos, diseñados puramente para experimentar. Eso no quita que gran parte del equipo siga funcionando, pues vemos tubos llevar parte de la sustancia roja fluyendo sin ningún contratiempo. Entre los frascos que selecciona el prototipo hay una pequeña báscula digital y hasta una especie de sala de operaciones, con asistentes robóticos con brazos y hasta una pequeña cara en la pantalla, incluso un gran brazo mecánico que cuelga del techo para los procedimientos más precisos.
recipientes rojos y azules sellados y cubiertos con una especie de tela térmica brandeada con la compañía. Una serie de ganchos en los que cuelgan partes de los experimentos, desde la mano de Woogie hasta dorsos completos de Smiling Critter, junto a charcos de sangre y otros experimentos desmembrados en el suelo. Aquí es donde los científicos cocinaban a los experimentos. Y el hecho de que el prototipo haya elegido este lugar como su base de operaciones tiene todo el sentido lógico, pues aquí tiene acceso a la maquinaria médica, los tubos de ensayo y las herramientas necesarias para continuar el retorcido legado de Playtime Co. Pero lo más inquietante de estos laboratorios es que incluso en este lugar de ciencia bastante perturbador hay elementos que no deberían estar ahí, cosas que rompen con la lógica del lugar y que nos llevan al número 3, infierno infantil. Y es que en medio de este escenario industrial y sangriento encontramos lo último que esperaríamos ver, un patio de juegos. Ya se nos había dado un adelanto de esta área entre las imágenes que encontramos en la página del capítulo, un gran salón con paredes grises, con cientos de bambalinas en un área que mostraba un paisaje verde y montañoso. Este tráiler nos muestra un poco más de la zona, con vallas blancas, flores azules y lo que parece ser la entrada de una casa. Curiosamente, a lo largo de todo el jardín artificial vemos mini cookies en el suelo, junto a manchas rojas, e incluso un Candy Cat sin ojos y con la lengua de fuera. A primera vista parece aleatorio, pero conociendo Playtime Co, esto tiene un propósito macabro. Esta área muy probablemente funcionaba como una sala de espera, un lugar diseñado para que los niños, los sujetos de prueba, se sintieran seguros y distraídos minutos antes de ser llevados a la mesa de operación. Otra escena nos trae de vuelta al querido Pianosaurus, que tuvo el debut más breve de la historia de los videojuegos, y quien regresa en forma de silla, colocada estratégicamente frente a un proyector de cine. Y es que se teoriza con que este lugar era una antesala para calmar a los huérfanos antes del proceso, mostrándoles cortos de los Smiling Critters o a algún personaje de Playtime, mientras los Sedanos manipulan psicológicamente para estar listos para la operación. Y es que de la silla vemos salir un cable que podría ser el que suministraba las sustancias preoperatorias a los huérfanos. Esto también podría explicar la aparición de esa habitación colorida y saturada que vimos brevemente, que encaja con la estética de Lily, el nuevo personaje tipo muñeca revelado en los teasers anteriores. Si ella vivía en una especie de casa de muñecas dentro de los laboratorios, confirma que la compañía construía estas jaulas de oro para mantener a sus experimentos especiales controlados, haciéndolas creer que seguían en un mundo de fantasía, mientras en realidad, pues casi que se morían. Pero justamente para sobrevivir aquí, necesitaremos algo más que el viejo Grabpack, y es que el tráiler nos da el primer vistazo claro a la nueva herramienta. Número 4, la mano amarilla. Y esa herramienta nueva es la mano amarilla. Su estética recuerda a la mano morada con partes metálicas recubriendo las puntas de los dedos, conectando esta estructura metálica directamente a la palma, y en medio de ella una pantalla en forma de trapecio invertido, que si aumentamos el contraste de la imagen deja ver una especie de emoji serio, haciendo que la función que tenga esta mano sea la menos intuitiva hasta ahora. Pues es raro pensar en una utilidad en los emojis más allá de la comunicación. Sin embargo, muchos ya han relacionado la mano con algo más, y es que en el teaser de Happy Holidays vimos un árbol de Navidad y sobre esto un nuevo juguete en forma de estrella, caracterizado por tener una pantalla muy parecida a la de esta mano, el cual parece tener elementos de un walkie-talkie o un transmisor, con antena y bocina, mostrando iconos y una cara sonriente con lentes. Este mismo juguete ha aparecido oculto en otros teasers, lo que ha hecho teorizar que tendrá un papel importante en el juego. La teoría más fuerte es que la mano amarilla funcionará como un receptor o comunicador con este juguete, el cual será capaz de leer pistas invisibles o detectar peligros que el ojo humano no ve. Y vamos a necesitar esa visión extra, porque los pasillos de los laboratorios no están vacíos, y hay más de una cosa moviéndose entre las sombras, algo que no habíamos visto antes. Número 5, nuevos habitantes. Y esas sombras nos llevan a la habitación más grotesca del tráiler, una especie de carnicería o almacén frío, donde vemos partes de juguetes colgadas en ganchos de carne y charcos de sangre fresca en el suelo. Pero lo que roba la atención son las dos criaturas que se retuercen sobre la mesa de metal. No se parecen a nada que hayamos enfrentado antes. Tienen una forma vagamente similar a los Smiling Critters, pero su textura es orgánica y algo cruda, como si les hubieran arrancado la piel, lo cual encaja a la perfección con la filtración de una línea de juguetes cancelada llamada los Wrong Side Oldie Males, o animales del revés. La idea original de estos juguetes era que podían voltearse para mostrar una versión diferente, pero aquí en los laboratorios ese concepto parece verse tomado de la forma más literal y horrorosa posible, haciendo que sus órganos y carne estén expuestos hacia afuera. Ya habíamos visto siluetas de estas cosas en teasers anteriores, etiquetados bajo el nombre de Experimento 1202, en una zona con los mismos ganchos colgando partes de Smiling Critters, quienes se movían para terminar electrocutados, y verlos aquí confirma que no son casos aislados, sino más bien una plaga similar a lo que vimos en el capítulo 4 con los Nightmare Critters. Pero lo interesante es la interacción del prototipo con ellos. En el tráiler lo vemos alzando un bisturí sobre sus cuerpos, aparentemente operándolos, lo cual podría decir que el prototipo quizá intenta arreglarlos o más bien perfeccionarlos.
Pero ¿con qué fin? ¿Por qué gastar tiempo en este tipo de juguetes? Pues la respuesta podría estar en los otros objetos que vemos dispersos por la sala. Número 6. La réplica perfecta. En una de las tomas más reveladoras del tráiler, la cámara enfoca una pila de cabezas de muñecas Poppy, rotas y descartadas en un rincón. Sabemos que el prototipo ha estado desesperado por capturar a la verdadera Poppy, llamándola para que vuelva a casa. ¿Pero por qué? Pues porque Poppy fue el experimento perfecto, el único juguete que realmente cobró vida sin perder su mente ni convertirse en un monstruo salvaje. Al ver estas cabezas junto al equipo médico, la narrativa se aclara bastante. Y es que el prototipo no está muy satisfecho con las bestias que habitan la fábrica. Así que es posible que durante todos estos años, al tener a Poppy encerrada en su hogar, el 1006 haya estado intentando recrearla, usando el gel y los cuerpos de otros experimentos para fabricar su propia versión de la muñeca perfecta, haciendo que las cabezas rotas sean el sinónimo de todos los fracasos que ha tenido. Y que todo lo que hace en el laboratorio sea con el objetivo de descifrar el secreto de la vida eterna sin la bestialidad de otros experimentos. Y parece que según el mensaje final del tráiler, cree que por fin está listo para terminar su obra. Lo que nos lleva al último y más importante detalle. Número 7. Broken Things. Para cerrar tenemos que hablar de la información final, porque bien podría esconder la clave del capítulo. El título oficial, Broken Things, o Cosas Rotas, ya no solo es un nombre poético, pues la descripción oficial del video nos da el contexto exacto, la cual dice: en lo profundo de los pasillos vacíos del laboratorio de Playtime Co., el prototipo acecha su obra inacabada, los restos destrozados y sin vida de juguetes que una vez fueron cosas rotas. Esta frase es la pieza final del rompecabezas, pues confirma que el 1006 no ve a estos seres como monstruos ni como enemigos, sino como trabajo inconcluso. Él se ve a sí mismo como un reparador y nosotros estamos entrando en su taller justo cuando está a punto de terminar. Y no tendremos que esperar mucho para ver el resultado, pues la fecha del capítulo 5 está marcada para el 18 de febrero ya de forma oficial, o sea, a poco más de un mes del final. Pero ojo al piojo, porque Move Entertainment nunca da una respuesta sin plantear otra pregunta. Y es que justo antes de que aparezca la fecha, la pantalla se rompe con una secuencia de números crípticos y glitches rápidos. Y si hacemos pausa frame por frame, veremos códigos que la comunidad ya ha estado intentando descifrar. En el pasado eso había significado el inicio de ARGs, desvelando desde coordenadas, fechas ocultas y hasta contraseñas. Así que habrá que estar bien atento, porque aunque el tráiler terminó, lo más probable es que un ARG lleno de pistas esté a punto de comenzar, en lo que promete ser el capítulo más oscuro, revelador y sobre todo el que definirá el final, y quizás hasta futuro, de la franquicia de Poppy Playtime. ¡Me piro vampiro!